estos días, con puntualidad británica, empezamos esta mesa, ¿no? Bueno, lo que vamos a explicar un poco son experiencias de cada uno de los intervinientes en la misma, desde el ámbito profesional, lógicamente. Me acompañan aquí a mi izquierda Joaquín Chaparro, que es un economista que tiene experiencia en la gestión bancaria, que ha estado en la Caixa durante muchos años con varias posiciones de dirección territoriales y que de un tiempo a esta parte, desde hace unos 4 años, es el director de canales bancarios de Segur Caixa d'Eslas, que como saben bien es una sociedad médica participada por la Caixa y por la Mutua madrileña. Tenía antes hospitales, el hospital los dejó y ahora actúa como sociedad médica. A su izquierda, la doctora Cristina Estevez Dávila, es licenciada en medicina, claro, es gallega, ya se ha formado y ha trabajado mucho en Oporto, en Portugal, es oncóloga, está en clínica oncológica, trabaja en la clínica Moncloa aquí en Madrid, es una oncóloga todoterreno, porque hace, por lo que he podido deducir, oncología de sistemas variados y distintos, ¿no? Y además tiene una formación complementaria muy importante en todo lo que guarda razón con paliativos. Se ha formado en temas de paliativos porque, lógicamente, los oncólogos también tienen que ocuparse a veces, por desgracia, de los últimos tiempos de la vida y conseguir que los pacientes oncológicos tengan una despedida a la vida en las mejores condiciones posibles. Y a su izquierda, el señor Juan Mañas, es gerente de atención médica de Campofrío Salud. Ha trabajado siempre en los sectores de alimentación hospitalaria y geriátrica y por lo tanto tiene una sensibilidad especial a todo lo que tiene que ver con la alimentación, el tipo de alimentación saludable y de alguna manera, pues en su posición actual, se ocupa que los productos de Campofrío tengan las características que de alguna manera pensamos que son necesarios en fenómenos como el que vamos a tratar hoy, que es el del envejecimiento. Y sin más, yo voy a seguir hablando desde la silla porque me parece más próximo. Miren ustedes, hace tiempo escuché una frase en una radio referida a una persona que entonces era la mujer más anciana de España. Tenía 112 años, ya falleció, y estaba ingresada en una residencia de un municipio catalán que se llama Olot, comarca de la Garrocha, zona volcánica. Y esta mujer explicó en la radio, tenía la cabeza bastante bien estructurada, una cosa que me impactó. Contó, dice, mi hijo mayor murió de viejo. Y yo pensé, parece una frase de García Márquez, porque es casi una frase de un imaginario, ¿no? Pero lo contó con naturalidad. Tenía 90 años, dijo, murió de viejo. Yo pensé, para mí, empieza una era distinta. Las cosas están cambiando mucho. En España hay más de 25.000 centenarios. El que ha fallecido hace 2 semanas vivía en una residencia, él tenía 110 años, su hermano 105, el otro 100 y otro 98. Los 4 vivían en la residencia juntos. Y esto que parece anecdótico no lo es, porque vamos a ir viendo cada vez una pirámide de edad más invertida. Y por consiguiente, las previsiones de centenarios en España son de 200.000 en los próximos 20 años. En fin, vamos a ver eso. Y eso cambia muchas cosas y nos obliga a entender también que en la planificación de la atención a la tercera edad y el envejecimiento tenemos que poner muchos más recursos de los que estamos dispuestos a poner a fecha de ahora, ¿no? Yo diría que hay como 3 grandes epidemias en el mundo del envejecimiento en España. El primero sería, seguramente, el orden es igual, ¿no? Todo lo que guarda razón con las enfermedades neurodegenerativas. En España hay 800.000 casos de Alzheimer diagnosticados. Déficit cognitivo, deterioro cognitivo, porque con la edad va uno perdiendo capacidad cognitiva, pero cuando hablamos de Alzheimer hablamos de una patología que afecta al individuo y a todo su entorno, a toda su familia, porque él estando no está con nosotros, pero hay que estar 24 horas a su lado.
Y eso determina ya un abordaje y una intensidad de dedicación muy superior a otras enfermedades que no hay que estar 24 horas al lado del paciente con Alzheimer, ¿no? La segunda tiene que ver con la oncología, con el cáncer. ¿Por qué hay más cáncer ahora que antes? Por dos motivos. El primero, la edad. En España, un varón de 85 años, el 50% ha tenido un cáncer. Y hay muchos, ¿eh? Y hay muchos. La incidencia oncológica se dispara a partir de los 55 años. Vives más años, hay más probabilidades de tener cáncer, lógicamente. Y la segunda, y no menos importante, porque se curan mucho más que antes, pero mucho más que antes. Antes la gente decía, tiene cáncer, casi parecía que ya era sentencia de muerte. Ahora no, ahora tenemos pacientes que han pasado 3 cánceres distintos en su vida y no son metástasis de un primario, son 3 cánceres distintos. Y contamos 3 veces ese cáncer, o esa persona, 3 cánceres. Claro, la probabilidad de que el número aumente es elevada. Vivimos más años, tenemos más cánceres y se curan. Y sobrevivimos a esos cánceres en gran medida, ¿no? Por consiguiente, lo que vemos es que cada vez hay más. La gente percibe y dice, mal vamos porque hay más cáncer cada vez. No, no es al revés. Hay más porque lo hacemos mejor. Acaban de inaugurar en Barcelona, en Sant Joan de Déu, un Pediatric Cancer Center espectacular. 400 niños con cáncer al año. 400 niños cada año. Se curan el 80%. Hay de los 400, 200 españoles, 200 no españoles. Pero tendrían ustedes que ver el centro como está planteado. Es un centro planteado para familias que conviven con niños que tienen cáncer dentro de ese centro. Es impresionante, ¿no? La prevalencia va aumentando también en la infancia. Les curamos y siguen viviendo, por suerte, ¿no? Y la tercera epidemia, y no por ello menos importante, la soledad no deseada. La gente mayor que vive sola sin querer vivir sola. En España, 2,5 millones de personas mayores de 65 años viven solas sin querer vivir solas. La soledad no deseada es también una situación vital que provoca patologías. La gente no socializa, se alimentan mal, hacen poco ejercicio, no hablan más que con la televisión muchas veces, ¿no? Y sobre este particular de la epidemia de soledad no deseada, que es un fenómeno que tiene mucho más que ver con las ciudades que con los pueblos, donde la gente vive en el anonimato, pero en edificios con 500 viviendas, donde al lado tienes un piso turístico que no sabes qué vecino tienes, ni el vecino sabe quién eres tú, ¿no? Es cuando leemos en la prensa, llevaba muerta o muerto una semana, 2 semanas, 3 semanas, y nadie se había enterado. Fíjense lo que debe ser morirse solo, que nos pasa en España, mucho más de lo que quisiéramos que pasara, cada vez más, porque las grandes urbes provocan anonimato, y pasa demasiado. Y es una epidemia que tenemos que atender cada vez más, saber quiénes son, cómo lo podemos monitorizar, cómo podemos saber quiénes están en esas circunstancias y cómo atender desde los municipios a ese conjunto de ciudadanos que viven solos. Y en una pequeña observación que me parece muy sugerente en una jornada como la de hoy. Para atender esta situación de que la gente mayor vive sola, lo que se ha hecho en la sociedad es un discurso poniendo en valor que la soledad es positiva. Y te dicen, ¿cómo está tu padre o tu madre? Oye, estupendamente, tiene 90 años, vive sola, es autónoma, se hace la compra, se lava, todo. Está estupenda. Y tú preguntas, ¿le habéis preguntado a ella si le gustaría tener a alguien que hablara con ella, que le hiciera la comida, que le hiciera compañía? Pero parece que como que la situación hoy hace que los hijos vivan fuera, lejos. Las casas de los hijos son pequeñas, no hay habitaciones sobrantes a veces para tener un abuelo, ¿no? Parece que hemos puesto en valor positivo que la gente no haya que cuidarlas. Y en la vida hay que cuidarnos en 2 momentos de nuestra vida. En la infancia obvia, también en la vejez. Pero ahora parece muy positivo que los mayores vivan solos, que se hagan la compra solos, que cocinen solos. Parece como si fuera positivo. Y eso es un discurso que se ha instalado en la sociedad a raíz de que no tenemos recursos para que no estén solos. Esto Victoria Cambro tiene muy escrito en un libro fantástico sobre la sociedad de los cuidados. Dice, fíjense qué situación más paradójica, que antes los hijos cuidaban de sus padres y ahora lo que ponen en valor es que viven solos y pueden vivir solos. Y eso hay que cambiarlo radicalmente, porque la gente mayor necesita que les cuidemos.
Y necesitamos que nos cuiden a nosotros también. Esa cosa de la autonomía y la autogestión a partir de cierta edad es bastante negativa. La mesa de hoy vamos a tratar un poco algunos temas relacionados con lo que he planteado. Hay uno claro, que es decir, hombre, ¿qué tipo de alimentación también es conveniente en los procesos de envejecimiento? Entiendo que el anterior lo han tocado algo también. Hablaremos del tema, lógicamente, de cómo la oncología guarda razón con estos temas, y hablaremos de lo que ADESLA está haciendo, que me parece muy sugerente. Y yo acabo solo con una pequeña referencia que tiene que ver con esto. He pensado antes, ¿qué ejemplo voy a poner para entender bien de qué va todo esto? Voy a poner el ejemplo del Alzheimer, porque es de las que realmente están castigando de forma muy dura a nuestra sociedad, muy dura, durísima. El Alzheimer es una enfermedad que, como saben ustedes bien, no tiene tratamiento. No tiene tratamiento. Lo único que sabemos hoy es que entre que te diagnostican algún signo, es decir, el depósito de una proteína en las neuronas cerebrales, etcétera, etcétera, y uno tiene clínica, es decir, empieza a perder memoria, empieza a desorientarse, empieza a no saber el nombre de sus hijos, pasan 20 años casi. Entonces, toda la investigación que se está haciendo en el mundo tiene que ver con que entre que sabes que lo tienes y tienes clínica, pasen más años. 20 años, 30 años, 40 años. Porque si te dicen a los 60 años, oiga, dentro de 40 años tendrá Alzheimer, bueno, ya tendré 100 años, pero si no, a los 70 tendrás Alzheimer y no sabrás quién eres, ni sabrás con quién estás. Pues bien, sobre este tema, lo que sí se ha visto es que hay estilos de vida saludables que permiten retrasar esto. Y eso es muy importante, de eso hablaremos un poco. La alimentación, ejercicio, dormir, socializarnos, hablar, conversar. Y una quinta y muy importante. El cerebro humano tiene una red de neuronas que es como un mapa de carreteras. Igual, cuando nosotros, los que somos ya de una cierta edad, estudiamos medicina, nos decían, nacemos con un número de neuronas que van muriéndose a lo largo de la vida. No, no, las neuronas se regeneran, lo sabemos después, lógicamente. Y fabricamos neuronas, claro que sí, ¿no? Entonces, lo que interesa mucho en la vida es que cuando tú tengas una carretera que se obstruye por un motivo y no puedes ir de un sitio a otro en el cerebro, si es una autopista vas por una nacional, si la nacional también se ha estropeado te vas por una regional, una comarcal, una local, tardas más en llegar, pero llegas y un día no llegas. Y ese día es cuando notas que empiezas a tener sintomatología de Alzheimer, cuando ya no te acuerdas de algo importante. Lo que sí sabemos es que si uno fuerza el cerebro para tener más carreteras, le das más oportunidades a que cuando vas de un sitio a otro coja más carreteras. Y la pregunta es, ¿y cómo podemos hacer más carreteras en nuestro cerebro? Pues hay estudios, pero hay uno fantástico que explica cómo si a partir de una cierta edad, 50 años, 55, 60, uno se ve con ánimos de aprender un conocimiento que le sea muy ajeno, que nunca haya estudiado en su vida, que no tenga nada que ver con lo que sabe, fabrica carreteras. Porque en la vida lo que sí sabemos es que vamos aprendiendo conocimientos sobre lo que ya sabemos. Somos cebollas. Vamos poniendo capas de conocimiento. Siempre más de lo que ya sabemos. Si sabemos inglés o francés, sabemos italiano o catalán o castellano, pero no chino ni árabe. Si no he tocado nunca música, no voy a entrar porque me parece difícil. Lo que animan los neurólogos es decir, oiga, a partir de una edad, póngase enfrente de un conocimiento ajeno. Porque esa dificultad, a partir de esa edad, le hará fabricar carreteras que no tenía. Y cuando las que tiene y funcionan se obstruyan, tendrá alternativas. Y eso lo digo solo por un motivo y acabo. Aunque hayan patologías sobre las que no tengamos todavía tratamientos que las resuelvan, hay alteraciones de nuestro estilo de vida y nuestra capacidad que pueden mejorar, en este caso Alzheimer, la aparición de la sintomatología. Por tanto, la conclusión que sacaría de esta introducción es tenemos que tener cada vez más autocapacidad de gestionar nuestra salud y saber que hay cosas que dependen de nosotros, que no hay que esperar solo una medicación, que hay cosas que dependen de cómo vivimos, cómo gestionamos nuestro tiempo, cómo nos alimentamos, hacemos ejercicio o no, socializamos o no socializamos, depende de nosotros. Y eso, después del COVID, ha sido fundamental que lo entendamos así. Nada más por mi parte en esta introducción, y le voy a dar la palabra primero a la doctora Cristina Estevez, sobre el tema de cómo el envejecimiento está, lógicamente,
planteando un incremento de la prevalencia oncológica y cómo veía esta situación y qué criterio, o cómo puede orientar un poco lo que está viniendo. Doctora. Muchas gracias por la introducción. Me ha gustado mucho esa destacar la parte de paliativos, que me ha gustado mucho formarme. Tuve la suerte de hacer formación en Holanda y la visión de otra forma de entender la muerte también es importante. La muerte también es algo muy cultural, la vivimos desde nuestros adentros y nuestras vivencias con experiencias previas también nos marcan mucho. El paciente anciano tiene una peculiaridad, pero anciano es muy relativo, ¿no? Yo a veces diferencio la ancianidad biológica de la que uno se siente, porque una persona mayor, ¿cuándo consideramos que una persona es mayor? Y cuando una ya se va haciendo mayor, ejerciendo la medicina, pues mis padres son jóvenes para mí y tienen 76 años, pero de un punto de vista médico ya son unas personas ancianas y sin embargo yo los veo como personas jóvenes. Y es importante a veces también enfocar pues, esa percepción del propio paciente de cómo ve su vida. Hombre, yo ya tengo 70 años, tengo mi vida hecha. Bueno, y hay personas con 90 años que te dicen yo tengo mucho que vivir. Entonces la ancianidad también va a depender mucho de las expectativas que cada uno tenga. De un punto de vista biológico hay límites. Hay unas limitaciones que no son fácilmente sobrepasables. Tenemos los riñones que tenemos la capacidad cardiovascular que tenemos nuestras otras patologías de base que nos pueden complicar los tratamientos o las tolerancias o en alguna situación adversa pues que tiras de la manta para un lado, se te va a la otra y no da para todo, ¿no? Pero el paciente anciano realmente en oncología cada vez más, porque cada vez son más los pacientes pues más de 80 años con excelente estado de salud y la pregunta que yo les hago muchas veces es ¿viven solos, son autónomos, son capaces de desarrollar su vida? Y siempre les pregunto si tienen apoyo. A mí el hecho de tener un apoyo familiar, un apoyo, es importante. Es muy importante porque el sentirse acompañado en la enfermedad también va metido en nuestro DNA. Nosotros necesitamos sentirnos cuidados y sentirnos tratados, bien tratados, y tratados para la enfermedad que tenemos y para los síntomas que esa enfermedad puede desarrollar y los síntomas que los tratamientos nos van a provocar. Pero si nos sentimos cuidados, la mitad del trabajo está hecho. Y eso es muy importante. Y ni siempre tenemos pues ese cuidador, que infelizmente para el cuidador también tiene su carga y el cuidador se cansa, el cuidador se agota y el cuidador llega un momento que se pone enfermo. Pero sí es verdad que lo que hacemos un poco es ese abordaje y a veces echamos mano de especialistas de geriatría que nos pueden ayudar incluso por ese paciente polimedicado. El riñón es clave, ¿no? Y a veces la capacidad de depuración, intoxicación y el hígado. En oncología tenemos siempre como dos factores limitantes, tres factores limitantes que decimos, ¿puedes o no puedes hacer tratamiento? O sea, de un punto de vista técnico, un oncólogo, que yo a veces somos técnicos de quimioterapia, barajamos tres puntos, que es la toxicidad hematológica, pues si tiene anemia o no tiene estas cosas, las defensas correctas, cómo le va el riñón y cómo le funciona el hígado. O sea, son los tres pilares en los que nos apoyamos. Y ahí entra la edad. Un paciente anciano, su médula ósea está más pobre, ha perdido células y no tiene esa capacidad de regeneración. Con lo cual, las toxicidades que yo le pueda poner me va a tardar más tiempo en regenerar. No tengo una reserva medular adecuada. Pero es que eso también se ve en gente teóricamente no anciana. Vemos que no hay una recuperación hematológica adecuada, porque hay un envejecimiento medular, y ahí es donde entran los hábitos y estilos de vida, ¿no? Es todo como, iba a decir una tontería, pero la digo, es como una obra de Bach, ¿no? Que tocas muchas cosas al mismo tiempo, pero tiene que haber armonía, si no eso suena fatal. Y es así que nos manejamos. Yo intento manejar mucho qué expectativas tiene el paciente con respecto a su enfermedad. No le oculto las cosas, porque creo que una persona que ha hecho la mili, que casi todos han hecho la mili, están vacunados, han vivido unas experiencias vitales, muchas importantes, tiene capacidad y tiene la necesidad de decidir sobre su vida. No hay que ser descarnado, obviamente, pero sí que necesitan que sientan que el control de su vida lo tienen ellos. Por muy anciano que sea, te van a delimitar y te van a ayudar y nos van a guiar a nosotros, médicos, técnicos quimioterápicos, a dónde podemos llegar y a dónde se puede llegar. Y escuchar al paciente para mí me resulta indispensable.
a veces más al paciente que a la familia, porque en nuestro apego y en nuestro no querer dejar ir lo que queremos, pues no queremos que nuestros padres se vayan, no queremos que nuestros abuelos se vayan, pero es importante escucharles. De un punto de vista oncológico intentamos ser proporcionales, es decir, yo valoro mucho una expectativa de vida aproximada que pueda haber y la enfermedad. Si tengo una enfermedad muy agresiva, que para hacer un tratamiento agresivo necesitaría un mínimo de tiempo, a mí no me interesa el tiempo, me interesa la vida. Que la vida realmente le merezca la pena a esa persona vivirla o sentarse en un hospital de día, someterse a ciclos de tratamientos, análisis, ruptura de la rutina familiar, el hijo que viene de no sé dónde, que me lleva y que me trae. No es un merecer la pena en un sentido de vista economicista, sino que esa experiencia tenga realmente un resultado. Y entonces hay que ser proporcionales. Tengo una enfermedad agresiva, hago un tratamiento agresivo, pero me voy a poder estar bien durante mucho tiempo con una calidad de vida aceptable, venga, tiramos para adelante. Pero si lo que voy a hacer o la enfermedad está tan agresiva, la persona tan debilitada, que no me va a permitir un tiempo mínimo suficiente para obtener un resultado mínimo que realmente te permita una calidad, entonces casi es mejor quedarse quieto. Lo que no puedo hacer es, por un empeño terapéutico, estropear la calidad de vida de una persona y de todo su entorno que no pasa al lado. Es muy angustiante la situación oncológica y no es indiferente a nadie. Entonces no hay una regla de oro. Toca escuchar mucho y ser muy ponderado y muy proporcional. Y de un punto de vista muy aséptico, ver si realmente esa inversión que voy a hacer de vida y de tiempo es recuperable. Y la palabra recuperar la odio, porque cuando pensamos en recuperar, cualquier ser humano entiende volver al estado previo a. Y eso no existe. O sea, no existe. Te rompes un pie, el pie se te pone estupendo, te pones un tacón, pero no está igual que el otro. O sea, no has recuperado, no existe la palabra recuperar en el sentido de vuelvo al estado previo a la anoxa, a lo que me ha pasado. Todo tiene su factura, todo tiene su peaje. Y cuando a veces, bueno, vas a recuperar, yo entiendo, voy a recuperar, voy a estar igual que cuando tenía 20 años, qué maravilloso. Pero es que eso no pasa. Cojo una neumonía y yo no me quedo igual. Cuando hemos cogido el COVID casi todos, no nos hemos quedado igual. Muy poca gente ha quedado igual. Todos han pagado un peajecillo. O has tenido un poco de falta de aire, que te ha durado más o menos, o desde entonces tienes más dolores de cabeza, pero recuperar, la palabra como esa vuelta a una normalidad previa, no existe. Yo la intento evitar. Voy a recuperarme, usted va a poder hacer una buena calidad de vida, va a poder hacer una buena vida de relación, que es lo que también interesa, que esa persona pueda sentarse a una mesa con su familia, disfrutar de su entorno familiar, de sus amistades, de ir a leer el periódico al bar de abajo. Eso es vida. ¿Y quién lo va a definir? La propia persona. Muchas gracias, Cristina. Ha sido claro y muy transparente. Yo creo que una reflexión que nos hace pensar, ¿no? Juan, en relación al tema nutricional, que es otro de los grandes temas que sé que habéis abordado aquí, ¿no? Todos somos conscientes que la alimentación tiene que ver con un envejecimiento saludable, que hay un tipo de alimentos que parece que van mejor para la gente mayor que otros. Pero también la gente mayor tiene sus caprichos, sus gustos, sus ilusiones. De golpe la comida, el alimento, se convierte para la gente mayor en uno de los estímulos más relevantes de la vida. Me gusta comer bien, me gusta disfrutar de la comida, me gusta tomar un poco de vino y a veces les retraemos de eso aduciendo que no es saludable para su edad o para su momento, ¿no? Hay un debate allí, siempre en todas las familias pasa, ¿no? El abuelo no puede tomar esto porque tiene colesterol y el hombre dice, hombre, pero si es lo que me gusta, ¿no? Total, para lo que me queda, déjame que disfrute, ¿no? Hay un debate siempre permanente en eso. ¿Cómo lo ves tú, Juan? Bien, agradecer en principio a la Fundación la invitación que nos ha hecho. Y en el caso de la empresa que represento, a Campofrío, no la grande, sino una célula pequeña que hay que se llama Healthcare, Campofrío Healthcare, que es salud, como podéis saber. Ahí es donde me identifico perfectamente con la exposición que acaba de hacer, donde creemos que se puede conseguir alimentar, dar de comer y hacer felices a estas personas. En este caso, bien por mi trayectoria, por la cultura que llevo muchos años en este tema, es una apuesta a tope por la alimentación oral. La alimentación oral, que es el 95% de los hospitales, de las residencias, en la atención domiciliaria,
se la hace su madre, su padre, en fin, el que sea, su hermano, su hija. Es una serie de productos que están hechos de forma natural, donde la persona que lo toma saborea, disfruta de él, y los hemos hecho de una manera que, bueno, pues son hiposódicos, sin gluten, sin lactosa, o sea, tienen todas las bendiciones que los doctores nos han dicho que hagamos. Pero es un producto, una alimentación normal. ¿Qué pasa? Que vemos en las estadísticas, en un montón de congresos que vamos a verlo, los especialistas de nutrición diciendo todo el día la desnutrición en España es tremenda, en la residencia, en los hospitales, pero yo no sé, ahí nadie le mete mano al tema realmente. Y nosotros creemos que haciendo una buena alimentación oral se puede curar o ayudar, igual que si con una suplementación. No es que esté en contra de la suplementación para nada, pero sí es verdad que no es lo mismo alimentarse, comer con una ternera o con una paella hecha con la particularidad de que son productos hechos especiales para ellos por las texturas que tienen. No hay grumos, son unos productos especiales en el que ellos, pues de alguna manera lo toman, porque cualquiera a estas edades, pues quien no tiene problema de dentición, de masticación, la disfagia está a tope a esas edades, entonces hay que preparar una serie de productos adecuados para ellos. Entonces nosotros estamos en ese proyecto que cada día vamos mejorándolo, porque bueno, recibimos inputs de la gente de distintos platos que funcionan mejor, funcionan peor, pero como son productos hechos como si fuera en casa, industrialmente hablando, pues lógicamente podemos conseguir unos retos muy buenos y lo vamos a conseguir, ¿no? Y cada día pues nos estamos especializando en distintas patologías, ¿no? Hablaba con la doctora antes de que hace un tiempo nos ofrecieron un producto, o sea, sacar unos productos para la gente de oncología por los tratamientos que tienen, que son un poco... Y bueno, y a lo mejor le das un producto normal y no le gusta. Entonces tratamos también de investigar y de hacer cosas de ese tipo, pero siempre basado en la alimentación oral, que creo que es interesante, ¿no? Bueno, es un poco... no sé si surgirán muy bien, algunas cosas. luego volveremos sobre el tema seguro, y seguro que alguna persona del público querrá intervenir. Joaquín, Segur Caixa Adeslas. Adeslas yo creo que es la primera sociedad médica de España, ¿no? Así es. Tenéis un número de asociados más alto de los que hay, y por tanto tenéis que atender también el tema del envejecimiento y el tema de la gente mayor, ¿no? ¿Cómo enfocáis este tema desde vuestra perspectiva? Bueno, nosotros lo enfocamos desde el punto de vista más de la prevención, de la salud. A ver, me explico un poco. Yo creo que los sistemas, yo creo que no solamente en España, yo creo que a nivel mundial, están más concebidos desde el punto de vista del tratamiento de la enfermedad. Es decir, donde se ve al sistema es cuando funciona el tratamiento de la enfermedad. Eso yo creo que es, aparte porque es uno de los momentos, la verdad, es un momento crítico, ¿no? Pero ya vamos avanzando, vamos a decir, en estadios yo creo que un poco superiores, ¿no? Estamos el tratamiento de la enfermedad, la prevención de la enfermedad, y ya el siguiente es la promoción de la salud. O sea, porque en el fondo, o sea, lo importante es estar sano. O sea, también, por supuesto, en el momento crítico, en el momento de la verdad, estar enfermo, tener un buen tratamiento, tanto, vamos a decir, a nivel físico como casi mental, como comentaba Cristina. Nosotros estamos, ya digo, en esta fase de cómo somos capaces de promocionar la salud. Que la salud entre las personas bueno, pues oye, que tenemos como asegurados o fuera de nuestro propio sistema de aseguramiento, se mantengan en unos buenos índices de bienestar. Pongo un ejemplo. Esta semana sacaba la Organización Mundial de la Salud, este estudio es de esta semana, un estudio que tiene que ver con la actividad física y las enfermedades no transmisibles, o sea, no transmisibles, es decir, las que no se transmiten por patógenos, virus, bacterias, hongos, etcétera, etcétera, ¿no? Los datos eran demoledores, era un estudio mundial y hablaba que 500 millones de personas de las personas que estamos en el mundo, sufrirán en los próximos, bueno, hablaba del periodo 2020-2030, esos 500 millones de personas sufrirán enfermedades relacionadas con, o sea, no transmisibles, pero relacionadas con un déficit de actividad física. O
sea, el déficit de actividad física que tenemos es bestial. O sea, muy pocas personas llegan a los mínimos. Siempre se habla, pues me corregirá Cristina, que seguramente lo tiene mejor que yo, pero hay que haceros 75 minutos a la semana de actividad intensa, 150 de una actividad moderada, o llegar a 300 minutos semanales de una actividad un poquito más light, ¿no? Eso es lo que nos garantizaría un mínimo. Y eso, la verdad que se incumple aquí a nivel nacional, pues en porcentaje del 60% que no llega a los mínimos, pero no solamente las personas mayores. O sea, lo alarmante del estudio es que hablaba de que el 70% de los adolescentes no llegan a esos límites, ¿vale? Entonces, por lo tanto, a ver, si nos vamos a esos estadios anteriores, o sea, para tener una vejez activa y sana, hay que empezar, yo creo que muchísimo antes, muchísimo antes. Esto no puede ser la moda esa de los 40, donde de repente me lanzo a correr y no he corrido en mi vida. Es decir, uno en la vida tiene que ir acumulando. Antes Santiago lo decía, yo soy economista y yo a veces veo la vida un poco como debe haber, ¿vale? O sea, y vas acumulando cosas en el debe y cosas en el haber. Es decir, las cosas en el debe, oye, pues fumo al debe, mejor dicho. Oye, tengo una alimentación poco sana, hago poco ejercicio, tengo poca vida social, me relaciono mental, pues todo eso va al debe. Pero también hay cosas que van al haber. Si hago actividad física moderada, o como uno tenga en cada época de su vida, una alimentación saludable, que no quiere decir castigarse desde el punto de vista de la alimentación, como comentaba Juan, pues una alimentación saludable y apetecible, que eso está muy bien. Si uno pues, no fuma, si va haciendo ciertas cosas, yo creo que eso, ya digo, quizás es una concepción muy mecanicista, pero se va acumulando en ese haber que tenemos, ¿no? Y eso al final, yo creo que si mantenemos un saldo positivo, cuando vamos avanzando en épocas de la vida, nos va ayudando sobre todo en esa prevención, porque ya digo, este estudio de la OMS hablaba de enfermedades no transmisibles, es decir, pero yo estoy seguro que si te coge fuerte una enfermedad transmisible, pues es mejor. Después hay cosas que Cristina lo comentaba, pues oye, que son como son, ¿vale? Y ahí como mucho la actitud de la persona es la que puede un poco afrontar esa situación, ¿no? Pero son las que son. Pero oye, si te coge un poquito más fuerte, yo creo que siempre es mejor. Desde el punto de vista de Segurcaixa Deslas, pues en ese estadio de promover la salud, nosotros, por ejemplo, pongo un ejemplo de algo que nos está funcionando muy bien. Tenemos una plataforma digital y voy a hacer un matiz primero, Nosotros no creemos solo en lo digital. Lo digital es un cauce más, ¿vale? Lo digital... pero fundamentalmente creemos en lo presencial, en el contacto físico cercano, en la persona, lo que se puede trabajar y hacer con la persona. Pero bueno, tenemos una plataforma digital que digo que es un complemento, pero un complemento que cada vez va tomando más fuerza, que se llama Salud y Bienestar, donde ya tenemos 650.000 usuarios, 650.000 usuarios. Nosotros ya decimos, se llama Salud y Bienestar, pero le decimos centro de salud, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De esos 650.000 usuarios, 120.000 entran todos los meses. ¿Y por qué entran? Pueden entrar por tres cosas, fundamentalmente. Oye, porque tengan que, a lo mejor, requerir algún tipo de atención médica. Oye, tengo que buscar en mi cuadro médico, donde encuentro un dermatólogo, donde encuentro un traumatólogo, ¿vale? Puedo ir a la atención 24 horas, porque, oye, hay veces que uno llega a las 9 de la noche, no se va a urgencias, pero dice, oye, tengo esto y estoy incómodo. Puedo llamar, y me pueden dar una primera impresión, al menos me pueden decir, mira, vaya usted mañana, que lo vean, o mire, no se preocupe demasiado, porque eso no parece alarmante. O sea, puedo acceder ya digo, o puedo acceder incluso a una videoconsulta, que todo, el COVID, la verdad, como decía la doctora, nos ha traído muchísimas cosas malas, pero hay al menos una buena, que es que todo el tema digital yo creo que lo ha impulsado. Es decir, hace 4 años nadie pensaba en hacer una videoconsulta médica y ahora sí. Y ahora, de hecho, en nuestro cuadro médico hay muchos profesionales que están en videoconsulta. Quiero decir, ¿es lo único? No. O sea, la videoconsulta es un canal más, por decirlo así, pero eso hay que complementarlo. Lógicamente no se puede quedar uno ahí, ¿no? O sea, digo, puede acceder por cualquier necesidad asistencial que tenga, puede acceder para facilitar ciertas transacciones, como por ejemplo pedir una autorización. O sea, mi médico de cabecera, mi asesor médico me manda pues a un especialista, puedo pedir la autorización por ahí, y puedo, fundamentalmente, que es para lo que se utiliza, para acceder a los planes de vida saludable. Eso está teniendo un éxito
O sea, un éxito tremendo. Es decir, en esos planes de vida saludable tenemos desde los planes de estilo de vida, que tienen mucho que ver, pues eso, como comentamos antes, con la actividad física, que tienen que ver con los programas de alimentación, que tienen que ver con el tabaquismo, que el anterior también se ha comentado algo de temas de tabaquismo, también con temas de salud mental, que son muy importantes, muy más de lo que nos parece a veces, ¿no? Digo, estilos de vida, pero también para tratar o ponerse planes cuando uno ya efectivamente, pues oye, puede tener o está en cauce de, a lo mejor de poder padecer alguna patología crónica, ¿no? O puede ser, pues oye, todos los temas relacionados con diabetes, enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos planes familiares, incluso vamos a decir que esa plataforma no solamente es que te ponga en marcha o te dé pautas en esos planes de vida saludable, sino que incluso juega un poco, pues te puntúa, o sea, entra un poco en el marco ese donde, oye, si mejoro, voy obteniendo puntos, incluso hasta premios, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Por lo cual todos en el fondo somos un poco juguetones y nos gusta pues que haya algo donde me motive pues a seguir ahí, ¿no? Por eso decía, y resumo mucho, Santiago, nosotros estamos, sobre todo en el ámbito, nos gusta el ámbito de la prevención, nos gusta el ámbito de la salud. Ahora, somos plenamente conscientes que cuando uno tiene un momento crítico, los momentos importantes son los de la enfermedad, y ahí hay que estar como sea, por un canal digital, hay que estar en presencia, hay que estar facilitando la vida de las personas para que disminuyan ese nivel de estrés que necesitan a veces para llegar al tratamiento de su enfermedad, pero si por nosotros pudiéramos elegir, nos dedicaríamos a la prevención. De hecho, vuelvo un poco, y termino con esto, al informe de la OMS. Esos 500 millones de personas que van a padecer alguna enfermedad relacionada con un déficit de atención, de actividad física en enfermedades no transmisibles, van a tener un coste, y ahí me sale otra vez el componente economista, de 300.000 millones de dólares. Si eso lo dedicáramos a la prevención, o sea, no digo ya 300.000, con que dedicáramos una décima parte a la mejor a la prevención, fijaos, yo creo que si acumularíamos, por decirlo así, como decía antes, en ese haber, pues vamos a decir puntos para tener un envejecimiento o una madurez, diría yo, mucho más saludable, creo yo. Después hay cosas que vienen y vienen, pero hay una parte que sí depende de nosotros, pero también dependen de que la promocionen, o se promocione desde las instituciones públicas y privadas. Muchas gracias, Joaquín, muy clarificador. Fíjate, dentro de 15 años, el año, por tanto, 2037, aquí en Madrid, tendremos 1.7 millones de personas mayores de 65 años. 1.7 millones. Barcelona, 1.4. Imaginamos cómo será la sociedad, ¿no? Lo que verás por la calle, verás gente mayor, lógicamente, ¿no? Porque la natalidad también ha caído en picado. Hay una empresa en Brasil, Sao Paulo, que pone en marcha un proyecto que tiene que ver con lo que contabas tú de los crónicos y cómo monitorizarlos o atenderles en domicilio, porque el sector hospitalario no puede atenderlo y no hay residencias suficientes, ¿no? El estado de Sao Paulo tiene 45 millones de habitantes solo, ¿no? Es como España casi, ¿no? Es una compañía que trabaja para las aseguradoras, para las grandes aseguradoras brasileñas, y monitoriza crónicos, tiene pues 100.000. Y funciona de la siguiente manera. Cada mañana la persona que será el hipertenso, el EPOC, en fin, recibe una llamada telefónica en casa y un software que parece una persona le pregunta cómo ha dormido Paco, ¿no? Está personalizado, ¿no? Y tiene fiebre, le pregunta cosas, ¿no? Y le da tiempo a contestar. La verdad es que yo lo he estado siguiendo, me parece bastante conseguido la humanización de la llamada esta. Si el paciente dice varias palabras claves, tos, insomnio, fiebre, varias, ¿no? Salta una alarma rápidamente a un sistema por inteligencia artificial. Entonces hay una persona que llama, que es un técnico, un trabajador social, un auxiliar, no sé cómo. Paco, me dicen que como si se hubiera dicho a alguien, ¿no? Que has tenido tos, no has dormido, tienes fiebre, cuéntame, se lo cuenta. Si la persona esta entiende que eso tiene un riesgo, entonces le llama a una enfermera preparada y le hace, a ver, cuéntame, ¿qué ha pasado? Y si la enfermera entiende que esa persona está a punto de hacer una crisis, cuando un crónico entra en crisis y va a urgencias, la media de ingresos son una semana. Le llama a un médico y le dice, vamos a ver, entonces si ve que está a punto de tener una crisis, va a domicilio y la atiende, le cambia la medicación. Esta empresa, ¿sabéis cómo cobra?
por ahorro de costes. Es decir, las aseguradoras les pagan un mínimo por paciente y un variable por ahorro de ingreso hospitalario. Es decir, tiene unas tablas que dicen, persona de más de 80 años con EPOC, ingresa 15 días al año, estadísticamente. Cada día me cuesta tanto. Si usted consigue que en vez de 15 esté 5, yo le pago un diferencial. Paga, o sea, cobra por mantener sano al paciente y que no ingresen de urgencia, sino se ingresen al hospital. Y funciona. Lo que quiere decir esto es que, y lo dejo solo aquí, el envejecimiento también nos obliga a pensar sistemas distintos de atender lo que estamos haciendo. Sí. A lo mejor no hay que crear muchos centros para tercera edad de agudos, sino impedir que vayan al centro. Claro. Crear, y esto con tecnología se puede hacer para centenares de miles de personas. No puede llevar un médico a todos, pero lo puedes hacer como hace esta empresa. Primero software, luego si ahí saltan con inteligencia artificial unas alarmas de palabras, un auxiliar, una enfermera y un médico, y si la cosa la ve el médico mal, va a la casa. Cambia la medicación, atiende y no ingresa. Y la empresa cobra por el ahorro de ingresos. Muchísimo. Es interesante, ¿no? Porque quiere decir que están pensando en Brasil también cómo hacer frente a lo que va a venir, esta epidemia, ¿no? Y que puede bloquear y saturar los sistemas sanitarios que tenemos porque no tendremos capacidad de atender lo que está viniendo, ¿no? Vamos a tener dos epidemias, que es la edad y la obesidad, que nos están por todos lados. Pues sí. Y quería lo del ejercicio físico y todo lo demás, y los hábitos de vida saludables, que está ahora cada vez más vinculado con el tema de la obesidad, es que es muchísimo más barato a largo plazo, y perdonad que hable de dinero, que yo de dinero no sé hablar, pero es más barato apostar en esa prevención de la obesidad y la salud del ejercicio físico que tratar el enfermo. La obesidad no se está tratando como una enfermedad en serio, se está tratando muchas veces como una persona que tiene malos hábitos alimenticios, o que no tiene voluntad, o que no sabe comer, y es más allá, es mucho más amplia y implica muchas más cosas, ¿no? Y lo de hacer ejercicio, que a veces también, a ver, que vivimos una sociedad muy estereotipada, cuidado, en que hay que estar monísimas, guapísimas, delgadísimas, activísimas, y eso es tremendo. Ejerce una presión, y lo digo, hombre, desde el punto de vista femenino, obviamente, pero yo creo que a vosotros varones también os influencia mucho. Tenéis que estar súper fit todos, y como tengáis un poquito de barriguita, madre mía, ¿no? Pero el tener una vida sana, una alimentación sana, equilibrada, que comer no es lo mismo que nutrirse, que mucha gente piensa que yo como bien, ¿qué come usted? Y come una mierda pincha en un palo, ¿no? Sí. ¿No? Que no, eso no es comer. Y el hacer ejercicio físico, no hace falta que te corras una maratón, mantén un equilibrio. ¿Te vas a poner enfermo igual? ¿Vas a coger un cáncer de pulmón y no has fumado en tu vida? A lo mejor. Pero es muy probable que los tratamientos y tu enfoque por esa disciplina y por esa rutina que tú tienes lo lleves mucho mejor. Entonces yo voy a decir una cosa que dijo un día mi hijo, perdonadme que os traiga algo de casa, a veces tener una madre oncóloga hace que los niños a veces sin querer pues vivan un poco este contacto con la enfermedad y con la terminalidad de la vida, ¿no? Y un día mi hijo me dice, mamá, he descubierto el verdadero sentido de la vida. Y yo le dije, bueno, me lo explica. Y me dice, es que estamos aquí para aprender a vivir, para aprender a morir. Mi hijo tiene 12 años, con lo cual no sé yo, pero luego le pedí que me lo explicara y es verdad. Une un poco esto, ¿no? Nosotros no tenemos que vivir pensando en la muerte, tenemos que vivir. Pero vivir sabiendo que lo que tenemos no va a durar para siempre. Pero eso todo, el arbolito que plantamos, el agua que tenemos en los ríos, los dineros que no tenemos en los bancos, todo, ¿no? Y tenemos que aprender a vivir pensando en que esto va a faltar un día y prepararnos para ese momento. Y el final de vida no tiene por qué ser un final de vida, o sea, un final algo dramático y trascendente. Me interesa mucho, o sea, eso del ejercicio físico, está fenomenal, pero es que quizá más conmigo ya no haces nada, para que yo me vaya... Pero a una persona joven sí, hay que enseñarle eso, la importancia. Y estos críos de COVID que se han metido en sus casas, que han sociabilizado a través de Internet, que han perdido el contacto físico, el hablar, el tocar, el estar uno junto a otro, el tocar es muy importante. Y hemos perdido un poco ese hábito, ese contacto físico, esa proximidad. Y yo creo que merece mucho la pena, ¿no? de esa prevención de salud, pero todo. Aprende a comer, come en condiciones, los colegios, que es verdad que cada vez hacen más actividades en comer bien. Yo apuntaría que
El alargamiento de los telómeros, sí. Claramente es una intervención importante a nivel... En cáncer de mama, que está, pues, hay mucha movilización. Yo digo siempre que el cáncer de mama es muy mediático. Toca un pilar muy importante, que es la mujer y la estructura familiar. Cuando a veces en una familia la mujer falla, pues a veces va todo detrás. Los niños no se cuidan, el marido no se cuida, el abuelito que está a cargo de esa señora no se cuida. Y entonces es muy mediático, es muy, como digo yo, es muy de escaparate. Pero sí que se ha visto, y cada vez más, que no solo mantener el peso correcto, una actividad física moderada y mantenida, pues tiene mejor tolerancia a los tratamientos de quimioterapia, con mejores respuestas, con menos toxicidades, es decir, hago el tratamiento y es que no se entera, lo lleva fenomenal. Y luego la recuperación y el pronóstico mejora. Entonces sí que incentivamos la práctica de ejercicio, algo pues lo que pueda hacer cada uno, ¿no? Pero intentamos que vayan cosas de bajo impacto, porque se sociabiliza y de cierto punto haces una especie de terapia de grupo. Y el salir de casa, sacarte de tu cueva, que te obliga al mundo exterior, te cambia la perspectiva. Entonces el ejercicio aporta mucha más visión. Sí, decía que basándome en la felicidad, sobre todo del envejecimiento de los mayores, yo que he visitado muchas residencias de ancianos, veo que el momento de la comida, no sé si alguno visitáis residencias, es una lista, es una cola. Están esperando ese momento con ganas, con ilusión, con una felicidad. Y también apostaría yo la cantidad de gente que tenemos en las casas, solas, viviendo, donde hacer una comida, hacer un simple puré, hay que hacerlo, hay que coger cada cosita, tener una máquina especial para hacerla, una dedicación, o que la hija se dedique, que como está trabajando no podrá hacerlo. Entonces, si tú todas esas cosas, hay empresas, entre ellas la nuestra y otras más que hay, que se le pueda facilitar ese tipo de cosas y tomarse sus raciones equilibradas, nutricionalmente correctas, con seguridad alimentaria absoluta, se puede hacer perfectamente un programa semanal de suministro de alimentos. Y bueno, nosotros nos está funcionando una web que tenemos online y que la gente nos pide cosas desde ahí, la gente de casa me refiero, porque después el otro sistema va por hospitales o por catering y tal, pero que estamos sorprendidos de la respuesta positiva que estamos teniendo, de la cantidad de gente que nos pide aguas gelificadas, nos pide frutas, nos pide purés, nos pide desayunos. Bueno, pues todo eso completo lo tranquiliza, aunque después el fin de semana, si su hija o sus hijos tienen tiempo, igual se la llevan a un restaurante o se lo hacen la comida, pero sí es verdad que podemos ayudarlas a pasar esta... Cocinar para una persona que iba sola. Tú le das, en el caso nuestro voy a poner un ejemplo práctico, tú le das un puré de ternera que viene en una bandejita hecho perfectamente, como lo calientan en el microondas un minuto, ya viene con la textura adecuada, que es la que necesitan estas personas, la composición nutricional adecuada, tiene 20 gramos de proteína por ración, y eso muchas veces yo lo comparo con otro tipo de alimentaciones que no se las toman y se desnutren. Y bueno, quieras o no, es comida, es alimentación, y es donde, yo digo una cosa, muchas veces hablo con los directores de hospitales y le digo que en la alimentación tienen un plan de marketing especial, porque de alimentación y de comida casi todos sabemos, ¿no? Cualquiera sabe, oye, pues esto está bueno, o está malo, está soso, está... Entonces, yo reivindico un poco desde aquí que la alimentación en geriátricos, en hospitales, se debiera de potenciar más a mejor, con unos parámetros mínimos de proteicos y de nutricionales que le exijan y que lo paguen. Pues claro, después hay un mundo ahí empresarial de catering que le dan 2,5 euros, 5 euros para que hagan una comida durante todo el día. Entonces, pues tampoco se pueden defender esta gente, ¿no? Este grupo de... Entonces, tomamos buena nota de lo que dices. Joaquín, vamos a ir acabando porque llevamos un retraso acumulado. Entiendo que habéis lanzado la segunda edición del Premio Salud Activa, sí, de Adeslas, Supercaixa Adeslas. Cuéntanos un poco cómo fue el primero y cómo va a ir este. Bueno, es verdad, Santiago, pues
la verdad que es un proyecto que a nosotros nos gusta mucho, nos hace mucha ilusión el Premio Salud Activa, porque, a ver, yo creo que nos ha permitido primero escuchar, porque es verdad que al final tenemos un sector de la sociedad, de las personas mayores, que parece que les damos recomendaciones, les decimos qué tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo y tal, pero no escuchamos. Pues el Premio Salud Activa primero nos ha servido a nosotros para escuchar, para hacer una escucha, mejor dicho, activa, ¿no? Este premio consiste, y lo digo así pues un poco en líneas generales, donde una persona puede hacer dos cosas: o contar una historia y escribirla. Yo me acuerdo que una de las finalistas del año pasado dice: yo lo escribí en mi teléfono móvil. Fantástico. Otro de los finalistas del año pasado dice: yo hice un vídeo pues con su familia y tal, donde de alguna manera cuentan su experiencia de vida activa. Saludable, bueno, de vida activa fundamentalmente, tanto física como mentalmente. Nos lo cuentan. Vamos a decir, todas esas historias, todas esas narraciones, bien escritas, bien en vídeo, llegan a la plataforma y después se votan. Hay una fase popular, por decirlo así, donde la gente pues opina, vota las historias que más le gustan. Este premio, hasta el 31 de diciembre, pues está en la fase de que las personas nos vayan mandando sus historias. A partir de 60 años, es un premio que está dirigido pues a personas ya de cierta edad. Yo pronto, a este paso, o sea, me queda poco para poderme presentar al premio. Una vez que se tiene eso, se tienen las votaciones populares, pues una serie de expertos evalúan las 3 mejores historias, se hace un acto, se visualizan y bueno, pues la verdad decirte que es muy emocionante. No sé si luego tendremos oportunidad, si nos da tiempo, de ver el vídeo de un poco de la edición del año pasado. Si no nos da tiempo, pues bueno, ya está colgado en las redes sociales, con lo cual se podría ver, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín, muchas gracias, Cristina, muchas gracias, Juan, y a todos ustedes. Yo creo que queda en la mesa, o bueno, en la mesa no, queda en el aire una idea, ¿no? Y es que tenemos que entender que cada uno también tiene que cuidar de sí mismo y que no puede trasladar al sistema los problemas de salud y está claro, si nos cuidamos y llevamos una vida más saludable, los telómeros se nos alargan, tenemos más vida, más calidad de vida y de alguna manera también ayudamos a que el sistema se reserve a aquellos que no pueden cuidarse. Cuidémonos y cuidemos a los que necesitan de nuestro entorno nuestros cuidados. Nada más por nuestra parte y muchas gracias a la Fundación.